del Señor Jesucristo según Marcos, y ya llegamos a este capítulo 8. Pregunta, mis hermanos, ¿cuál es la gran comisión que nos dejó nuestro Señor Jesucristo a todos los creyentes? Predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándoles, ¿verdad? La comisión, mis hermanos, en realidad la comisión así puntualmente es hacer discípulos. Ese es el mandamiento. Vayan y hagan discípulos. ¿Y cómo hago discípulos, hermano? Bueno, tienes que ir, no esperes a que lleguen a tu casa y te digan, hazme discípulo, no conlleva un esfuerzo, ve. Y luego dice el texto que enseñemos todas las cosas que nosotros, el Señor Jesús nos ha enseñado. Todo lo que tú has aprendido, tú tienes que enseñárselos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como señal de su profesión de fe, de que han creído. Es eso, y enseñarles y bautizarlos. Esa es la gran comisión, eso es hacer discípulos. Tristemente, mis hermanos, hoy en día en muchas iglesias, con el afán de hacer discípulos, pero fuera del marco bíblico y fuera del propósito de Dios, que es hacer verdaderos seguidores de Jesús, muchos han hecho discípulos falsos. ¿Por qué discípulos falsos? Porque en el afán de traerlos a las iglesias, con tal de ver las bancas llenas, porque yo no sé si algunos piensan que el tener mucha gente adentro de una iglesia es señal de éxito. Pues no, eso no mide el éxito espiritual. Eso no tiene nada que ver. Dios añade cada día a los que han de ser salvos. Pero en el afán de quizá carnalmente, humanamente, los líderes de las iglesias, con tal de ver las bancas llenas, con tal de traer a mucha gente a las iglesias, o quizá por propósitos o motivaciones carnales, como por ejemplo en la Biblia habla acerca de ganancias deshonestas, pues ellos traen gente a como les dé lugar, y si es necesario decirles cualquier cosa para atraerlos, se las van a decir. Y entonces muchos predican el evangelio de prosperidad material, de sanidad física, de éxito terrenal, de autoestima, de una vida fácil. Ven a Cristo para que te prosperen económicamente. Ven a Cristo y nunca más te vas a volver a enfermar. Ven a Cristo y vas a llevar tu vida muy fácil. Ven a Cristo y ahora tu autoestima va a ser mejor. Yo no estoy diciendo que en Dios no podamos encontrar esas cosas. Quizá las podemos encontrar o no. El tema es que eso no es el Evangelio. El Evangelio de Jesús, mis hermanos, en contraste con este falso Evangelio, nos invita a cada uno de nosotros a reconocer que estamos mal delante de Dios. Nos invita a reconocer nuestras faltas, nos invita a reconocer que somos malos, que somos pecadores, que si morimos no vamos a la presencia de Dios porque hemos pecado, y el pecado, dice la Biblia, que nos aleja de Dios. ¿Usted sabía eso? Dice la Biblia que por cuanto todos pecamos estamos lejos de la gloria de Dios. Y entonces, ¿cómo vamos a llegar al cielo si por nuestro pecado estamos lejos de la gloria de Dios? Entonces el Evangelio correcto nos invita ¿a qué? A reconocer precisamente nuestra condición de pecado y reconocer que necesitamos la ayuda de Dios, la gracia de Cristo, para que seamos salvos, para que seamos aceptos delante del Padre. Y esta porción del texto bíblico que acabamos de leer muestra precisamente el contraste entre el falso evangelio y el evangelio de Cristo. ¿Cuál es el evangelio verdadero? Vamos a ver tres encabezados en estos 4 versículos. El primero, el que está en el versículo 34, nos enseña el principio del verdadero discipulado. No sé si se escucha mucho eco y necesito cambiar de micrófono. ¿Este está bien? ¿Le sigo con este? Ahorita están regulando allá, no se preocupen. Haga el esfuerzo Voy a tratar de hablar más despacio y más fuerte para que sea claro.
El versículo 35 al 37 habla acerca de la aparente contradicción del verdadero discipulado. Y el versículo 38 habla acerca del castigo para el falso discipulado o falso discípulo. Es más o menos el esquema del texto que vamos a estudiar. Entonces vamos a ver en primer lugar, el primer encabezado. ¿Cuál es el principio del verdadero discípulo o el verdadero discipulado? Dice el versículo 34, ahora sí vamos a entrar en el texto. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cuando el Señor Jesús les da la noticia a los 12, no sé si se acuerdan, hace 8 días vimos esto, les dijo que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera y muriera por causa del pecado del hombre. Y cuando Él le da la noticia a los 12, ellos no lo recibieron bien, se molestaron incluso. Pedro, siendo el vocero de los 12, le dice: Señor, no vayas, no tienes por qué ir a esa cruz, de ninguna manera vas a hacer eso. Dice la palabra que le trató de reconvenir, lo estaba convenciendo. Claro, Pedro no sabía que estaba siendo instrumento de Satanás, porque al tratar de convencerlo de no ir a la cruz, iba en contra de los planes de salvación de Dios que fueron desde el principio de la eternidad. Pedro no estaba contradiciendo cualquier cosa, estaba contradiciendo el plan de salvación de Dios para nosotros. Y entonces no lo tomaron de la mejor manera. La pregunta es: ¿por qué? Ellos conocían la palabra, ellos eran judíos, ellos sabían que el Antiguo Testamento decía que el Mesías, que el Salvador vendría, padecería y moriría. Y entonces, ¿por qué no lo tomaron de buena? Ellos debieron de haber dicho: Señor, nosotros sabemos eso, es necesario que tú mueras en la cruz, aquí estamos para servirte, Señor, vamos a estar contigo, vamos a orar y vamos que hagas bien tu obra, Señor. Eso es lo que debieron de haber dicho los discípulos, pero reaccionaron de una manera muy diferente. ¿Por qué fue eso? El Señor Jesús en el versículo 33, en la segunda parte, les dice por qué estaban pensando así. Dice el texto, después de que le dice: quítate de mí, Satanás, dice: porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Dónde tenían su mirada los discípulos? En las cosas humanas, en las cosas de los hombres. Y era necesario que el Señor Jesús les diera una fuerte exhortación para que no pusieran su mirada en las cosas de los hombres, porque iban a ser los encargados de llevar el evangelio estos 12 hombres, mis hermanos. Y entonces estos hombres tenían que poner su mirada en las cosas celestiales. Y aquí hay una enseñanza muy bonita para nosotros como iglesia. Mis hermanos, es más fácil entender los planes de Dios cuando dejamos de pensar en el aquí y en el ahora y comenzamos a pensar en nuestra eternidad. Lo voy a repetir: es más fácil entender los planes de Dios cuando dejamos de pensar en el aquí y en el ahora y comenzamos a pensar en nuestra eternidad. Cuando nosotros empezamos a tener días difíciles, momentos difíciles, mis hermanos, es bien difícil que entendamos los planes de Dios. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos tanto a esta vida que pensamos que lo más importante y todas las cosas importantes son aquí. Y la Biblia dice que no es cierto. La Biblia dice que estamos en este mundo pasajero. Es más, que este tiempo es breve, que es como la neblina, en la mañana sale y por la noche desaparece. Es como la flor del campo, que sale y ya cuando tú la ves, al otro día se marchita. Hace unos días me mostraron una flor de un cactus, y no sé si me echaron mentiras, hermana Esther, usted me sabrá decir, es que ella sabe de esas plantas. Me hablaron y me dijeron: queremos que vea esta flor. Y era una flor que salía en un medio de un cactus, blanca, muy bonita. Y me dijeron: esta flor nada más sale hoy, mañana, todo el año no florece. Hoy nace y mañana se muere. O sea, tuvo la suerte de verla. No, pues hasta foto y video le saqué. Dije: a ver, mis hermanos, así es la vida. Rápido se pasa de volada la vida.
Y el problema es que nosotros nos afanamos en las cosas de este mundo y no pensamos en las cosas eternas. Y lo que dice Dios es que deberíamos de nosotros estar pensando y viviendo a la luz de la eternidad. Porque aún nuestras decisiones tendríamos que tomarlas a la luz de la eternidad. Si yo me quiero casar con un inconverso, yo tengo que estar pensando a la luz de la eternidad, ¿qué tanto me conviene esto, no? Si yo estoy pensando en servir a Dios en algún ministerio, yo tengo que pensar a la luz de la eternidad si voy a servir o no. Si yo voy a consagrarme, ser un hombre de oración, santificar a mi esposa, ser un hombre consagrado a Dios, lo que me va a animar es pensar que esta vida es pasajera y que lo que importa es la eternidad. Si yo estoy pensando en el aquí y en el ahora, mis hermanos, muy probablemente las cosas de Dios las vamos a hacer a un lado, porque le vamos a dar importancia a las cosas de este mundo. Eso era lo que pensaban los discípulos. Por eso el Señor Jesús les dice, es que no ponen la mirada en las cosas de Dios, en la eternidad. Entonces están todavía pensando como si fueran a vivir aquí eternamente, y no es así. Por eso les empieza a dar de ahí, de este pensamiento, es que se genera la enseñanza que Jesús va a dar a continuación. Y el Señor Jesús comienza con esta frase, cualquiera que quiera venir en pos de mí. En otras palabras les está diciendo, a ver muchachos, ¿quién quiere ir al cielo? ¿Quién quiere una eternidad en gozo con Dios? Eso es lo que les está preguntando. Y yo te lo pregunto en esta tarde. Iglesia, ¿quién quiere ir al cielo en una eternidad con gozo con Dios? Supongo que todos. El punto es, ¿y cómo? ¿Cómo le voy a hacer? El Señor Jesús menciona aquí 3 características de una persona que va a ir al cielo, de una persona que es hijo de Dios, de un verdadero discípulo. Un discípulo es un seguidor de Cristo. ¿Qué características debe de tener un seguidor de Cristo? Bueno, el Señor Jesús va a dar 3 características de un seguidor de Cristo. ¿Tú alguna vez te has preguntado, ¿yo seré discípulo de Cristo? ¿Yo seré seguidor de Jesús? ¿Te lo has cuestionado o no? ¿Cómo sabes si eres seguidor de Jesús? ¿Cómo sabemos? Bueno, evalúa estas características que menciona Jesús, y si tú las cumples, pues está fácil, eres seguidor de Jesús. La primera característica es que un seguidor de Jesús es una persona que se niega a sí mismo. Nota lo que dice el versículo 34. Llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esa es la primera característica, una persona que se niega a sí mismo. ¿Y qué significa negarse a sí mismo? Bueno, básicamente 2 cosas, mis hermanos. La primera, ahí está en el inciso A, la voy a leer tal cual escribí. Es una persona que abandona la autosuficiencia y la confianza en sí mismo y depende del poder y la misericordia de Cristo para salvación. ¿Y eso qué significa? Mis hermanos, los judíos confiaban en sus obras para ser salvos. Ellos decían, yo me voy a ir con Dios. Y si tú le preguntabas, ¿por qué te vas a ir con Dios? Ah, bueno. Y te sacaban la lista de cosas que ellos hacían. El problema es que todo lo que mencionaban, mis hermanos, daba lugar a una religiosidad que era hipócrita, externa, parcial y legalista. ¿Qué quiere decir es esto? Ellos llevaban una religión externa porque mientras ellos estuvieran bien por fuera, no importaba que siguieran en pecado, no les importaba que estuvieran mal por dentro. Ellos oraban, ellos iban a la sinagoga, ellos adoraban, ellos leían los salmos, no dejaban su pecado, pero externamente cumplían con los requisitos de la religión. ¿Les suena algo parecido eso? Muchas religiones así hay en el mundo, ¿verdad? Que te dicen, cumple con esto y esto otro, y ya la hiciste para estar con Dios. Es una religión externa.
no es algo que esté moviendo el corazón. ¿De qué sirve lo externo si el corazón está mal delante de Dios? Pues de nada, porque lo que Dios mira es el corazón. Y si llegamos con un corazón malo, aunque hayamos cumplido con todo lo externo, pues no sirve de nada. Era una religión legalista, mis hermanos, porque cumplían con las ceremonias, los rituales religiosos, diezmaban el comino y el eneldo, pero no tenían misericordia con el prójimo. Todas las normas religiosas que tenían que hacer, ellos iban y las hacían. Que hay que hacer un sacrificio, ellos iban y lo hacían. Que hay que quemar el incienso, ellos iban y los quemaban. Pero nomás el prójimo les hacía algo y no lo perdonaban, no tenían misericordia de él. El prójimo necesitaba ayuda, no tenían compasión del prójimo. Dijo el Señor Jesús, pues es que ustedes son legalistas. Están tan concentrados en la religión que se olvidan de lo importante. El mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y fuerza. Y el segundo mandamiento es igual al primero, semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y estos no amaban al prójimo, pero ¿qué tal cumplían con las ceremonias? Puntuales y al pie de la letra. Pues eso no servía de nada. Tenían una religión hipócrita. Dijo el Señor Jesús, cuelan el mosquito y se tragan el camello. Así les dijo de feo. ¿Qué quería decir el Señor Jesús cuando les dijo eso? ¿Conocen los coladores de la cocina? ¿Qué colamos normalmente? Un jugo para que no se pase la semilla. Son los coladores. Dice el Señor Jesús, es que ustedes cuelan el mosquito, o sea, no dejan que pase el mosquito porque no les vaya a hacer daño, pero se devoran el cabello entero. Pues el mosquito se lo hubieran tragado también, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esta analogía? Que hacían énfasis, mis hermanos, quizá en los pecados o en las cosas pequeñas. Y en los pecados grandes, en las cosas que de verdad hacían daño, las dejaban pasar. Pues era hipócrita eso. Es como decirte hoy en día que yo te regañe porque traes sombrero aquí al culto. No, es que eso es pecado, ¿verdad? Por decir algo. Y con mi lengua yo ofendo al hermano, yo hablo mal de la gente. No uso sombrero porque es pecado. Si fuera pecado, que no lo es. Pero ¿qué tal peco con mi lengua? Me estoy colando el mosquito, pero me estoy tragando el camello. Y a veces así somos, mis hermanos, como iglesia. Cuidamos ciertas cosas que quizá no hacen tanto daño o no hacen daño, que son hasta religiosas, pero somos para matar con la lengua, pero asesinos seriales. Y dice el Señor Jesús, pues eso es hipocresía, ¿verdad? Llevaban una religión parcial. ¿En qué sentido? En que cuidaban, mis hermanos, ciertas partes de las Escrituras, pero otras no las cuidaban. Hacían lo que les convenía y lo que no. O sea, ellos se mandaban qué parte de la Biblia sí obedecían y qué parte de la Biblia no obedecían. Pues no tiene sentido eso. Era una religión parcial. Y ellos confiaban que con todo eso se iban a ir con Dios. Ya la hicimos. Y dijo el Señor Jesús, eso no les alcanza. Lo que necesitan para ser salvos es reconocer su pecado y depender de la gracia, del amor de Cristo para salvación de sus vidas, para que ese sacrificio de Cristo en la cruz sea el pago por sus pecados y ustedes sean aceptos delante de Dios. Entonces, negarse a mí mismo es reconocer que necesito la gracia, no confiar en mi propia justicia para salvación. Pero también el negarme a mí mismo, mi hermano, tiene que ver con el arrepentimiento del pecado y dejar a un lado la ambición egoísta. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Bueno, una persona que se niega a sí mismo debe de estar dispuesto a romper completamente con su antigua manera de vivir.
Una persona que se niega a sí mismo tiene que estar dispuesto a romper completamente con su antigua manera de vivir. No es que vengo a Cristo y dejo algunas cosas y otras me las traigo del viejo hombre, ¿verdad? Mire, me dejé unas, pero otras aquí las traigo cargando, hermano. Esas como que no son tan malas, aquí me las voy a guardar un tiempo. Y ya somos cristianos, pero seguimos viviendo con las cosas, no queremos renunciar a eso. Renunciamos quizá a aquello que se nos hace más fácil, que es pecado, pero hay otras cosas que las seguimos, ¿verdad? Ya tenemos 30 años de cristianos y las seguimos practicando y no luchamos por dejarlas. No nos estamos negando a nosotros mismos. Negarse a sí mismo es dejar la falsedad de los ídolos. ¿Qué quiere decir eso? Mis hermanos, todos tenemos ídolos, aunque no sean imágenes. Un ídolo es todo aquello que anteponemos a la gloria de Dios. Si para mí el ir a adorar a Dios pongo algo que me esté estorbando, puede ser una persona, puede ser un trabajo, puede ser algo material, puede ser un tema de algo oculto, de un hábito oculto, ese es mi ídolo. Entonces cuando yo me niego a mí mismo, yo tengo que dejar atrás ese pecado, ese ídolo. Abandonar los hábitos pecaminosos es negarme a mí mismo. Y todo lo que amaban debían rechazarlo y reemplazarlo con un amor total por Cristo. Eso es negarse a sí mismo. En 2 frases, confiar en la gracia de Cristo y dejar el pecado atrás. Eso es la negación. ¿Estará fácil o estará difícil la negación, mis hermanos? Está bien difícil, es bien complicado, pero con ayuda de Dios, claro que se puede, si no Él no nos lo diría. La segunda característica del discípulo, mis hermanos, es que es una persona que toma su cruz. El mismo pasaje lo dice, ¿verdad? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. En segundo lugar, tome su cruz. ¿Y qué es esto de tomar la cruz? Allá donde vamos a una de las misiones, la hija de una de las hermanas que nos abrió las puertas, ya falleció, nos platicaba que cuando ella se casó, a la primera semana se quiso regresar, dejó al esposo, agarró sus maletas y se regresó a la casa de su mamá. Y las mamás de antes no eran tapaderas. Y le dijo a la hija, no, usted tiene su casa, se va a su casa. Usted eligió esa cruz, ahora la carga. ¿Cómo ve? Así se decía, ¿verdad? Que el marido era la cruz. Qué feo nos decían. Bueno, no se refiere a eso, ¿verdad? La cruz. Si usted está sufriendo con su marido, no, esa no es su cruz. La cruz, mis hermanos, el tomar la cruz en la época de Jesús no era un símbolo como lo vemos hoy en día. Hoy la cruz no tiene un significado malo para nosotros porque nosotros lo vemos después de la crucifixión de Cristo. Pero en los tiempos de Jesús, la cruz era algo feo. Las personas que vivieron en el siglo I, era un símbolo como de un instrumento de ejecución. A diferencia de las ejecuciones que hoy se practican en algunos países, la crucifixión estaba diseñada para prolongar la agonía de la muerte durante el mayor tiempo posible. O sea, era un instrumento no solamente de muerte, era un instrumento de tortura. Colgaban a la persona, pero decían que muera lentamente y en lo que va muriendo, que sufra y que sea avergonzado. ¿Por qué? Porque los desnudaban y los ponían ahí a ser exhibidos. Entonces era la muerte más vergonzosa y era la muerte donde más se sufría. Por eso la ley judaica decía que era maldito aquel que moría en un madero. Así como el Señor Jesús murió, los romanos crucificaban a sus víctimas en público y los ponían en el camino
como un recordatorio de lo que sucedería a los que desafiaban la autoridad del César. Bueno, el Señor Jesús toma aquí el ejemplo de la cruz, mis hermanos, para explicar el costo del discipulado. La gente que estaba a su alrededor entendió lo que Jesús estaba diciendo cuando dijo, tomen su cruz. Nadie pensó que era el esposo. Todos pensaron en, a ver, la cruz es un símbolo de ejecución, de dolor, es un símbolo de vergüenza, es un símbolo de máximo maltrato hacia una persona. Y entonces, ¿qué les estaba diciendo Jesús cuando les dijo, tomen su cruz? Bueno, lo que el Señor Jesús estaba diciendo es que cualquiera que quisiera ser su discípulo no tendría que estar esperando la comodidad o la prosperidad como hoy se enseña. Mira el contraste del evangelio bíblico al contraste con el evangelio falso que hoy se enseña en muchas religiones. El Señor dice, ¿quieres ser mi discípulo? Toma tu cruz. ¿Qué significa eso? Que debían de estar dispuestos, si iban a seguir a Jesús, a soportar lo peor, mis hermanos. Persecución, rechazo, dificultades, incluso hasta morir martirizados por el nombre de Cristo. ¿Quieres seguir mi discípulo? Tienes que estar dispuesto incluso a morir por el nombre de Cristo. ¿Quieres seguirme de verdad? ¿Quieres ser mi discípulo? Debes de estar dispuesto a sufrir y a padecer persecución por el nombre de Jesús. Yo creo que les dijo más de una vez, ¿están dispuestos? ¿Van a padecer? Este canto que entonábamos, el segundo canto, de He decidido seguir a Cristo, su historia de ese canto es de unos misioneros que van a un lugar donde no se permitía predicar la palabra. Este varón que escribe este canto, los aprenden, esta etnia que estaba ahí, a él y a su familia, y le dicen, deja de estar lo que estás haciendo, niega lo que estás haciendo y te dejaremos vivir. Y él dice no, y matan a su esposa. Y otra vez, niega a Cristo y vivirás. No, lo voy a negar, y matan a sus hijos. Te damos la oportunidad de que vivas, nada más tienes que negar a Cristo, a ese Cristo que predicas, y vivirás. Y él ahí, ese día que iba a ser ejecutado, él escribe esta nota, que es el canto que hasta hoy entonamos. He decidido seguir a Cristo. Él bien seguro, mis hermanos, ya habían matado a su esposa, a sus hijos, y él con toda la seguridad dice, es que yo ya decidí seguir a Cristo. Y una vez que decide seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y lo mataron, lo ejecutan, y encuentran este canto, y ha sido uno de los cantos que se ha cantado en las mayores iglesias, por el significado que tiene, aunque son pequeñas estrofas. ¿Y por qué, mis hermanos? El Señor Jesús lo explicó en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 18, de esta manera. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido, antes que a vosotros. Versículo 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. En otras palabras, ¿qué les dice el Señor Jesús a los discípulos? Si a mí me persiguieron, si a mí me maltrataron, si a mí me van a matar, el discípulo no es mayor que el maestro. ¿Cómo por qué piensan ustedes que a ustedes les van a pasar de día de campo siendo cristianos? Mira lo que dice el Señor Jesús. Si persiguieron al maestro y el discípulo no es mayor que el maestro, pues también va a ser perseguido, también va a ser maltratado. Iglesia, es inevitable que un creyente no sufra en algún grado en su vida cristiana. ¿Por qué? Porque estamos en un medio de un mundo que aborrece a Cristo y por tanto a los que siguen a Cristo. Y de paso ahí te va esta dominguera, iglesia. Si a ti el mundo te ama
y tú amas las cosas del mundo y tú te sientes como pez en el agua cuando andan en el mundo y todos te alaban y te tratan bien, pues medita, ¿verdad? Porque dice la Biblia que el mundo os aborrecerá. Y si el mundo me ama, hablando en este tema del pecado y de las cosas que no le agradan a Dios, eso me identifica bien, me identifican bien con ellos, pues tengo que reflexionar en mi vida, ¿verdad? Porque entonces algo por ahí, hay algo mal en mi vida, que soy seguidor de Cristo. Incluso, mis hermanos, según la parábola de los talentos en Marcos 4, nos dice que una persona, un cristiano, va a padecer. Y padece precisamente para ver si es cristiano o no. Porque cuando venga el padecimiento, la persecución, pues ahí se va a ver si realmente soy discípulo de Jesús. En Marcos 4, que habla acerca de la parábola de las semillas, dice que un sembrador salió a sembrar y esparció la semilla en diversos terrenos. Y en el versículo 16 dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Hubo una semilla que se sembró en pedregal, los cuales, cuando han oído la palabra, compara la siembra de una semilla que cayó en pedregal con una persona que escuchó la palabra, el evangelio, que parece que fue sembrado en pedregal. Dice, al momento que reciben la palabra, la reciben con gozo. ¿No te has fijado esas personas que llegan al evangelio y andan bien contentos y quieren servir aquí y allá y andan con un gozo? Pero luego con el tiempo, dice el versículo 17, dice, pero no tienen raíz en sí, no se cimentaron realmente en Cristo, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Viene el problema, viene el bullying que les hacen, viene el rechazo de la familia por ser cristianos, y dicen, no, ya mejor no quiero ser cristiano. No estaba cimentado esa persona en el cristianismo. Es que esto me está alejando, el seguir a Cristo me está alejando del mundo que me agrada. Pues no estaba cimentado, ¿verdad? Viene el problema, viene la tribulación, y estas personas se alejan de Dios porque nunca echaron raíz. Aprenda algo, mis hermanos, las tribulaciones y las persecuciones en la iglesia sirven para limpiar. A veces decimos, es que la tribulación, no, Señor. Dice el Señor, no, sí, para que salgan el trigo y la cizaña, para ver de verdad quién es cristiano y quién no. Cristo limpia, mis hermanos, de en medio de su iglesia aquellos que están estorbando, y a veces es la persecución, la tribulación la que viene y los echa fuera. Iglesia, usted tiene que saber que los cristianos en un tiempo no muy lejano vamos a pasar persecuciones fuertes. Persecuciones fuertes, y ya no está tan lejano. En países europeos, mis hermanos, ya el cristianismo se empieza a ver, antes no se veía como malo, ya ahorita lo empiezan a ver como radical, como que los que rechazan. ¿Por qué? Porque van en contra de estas ideologías de género que están impregnando a la sociedad. Y entonces, estás en contra mía, pues te estás mal, y ya los están censurando, y ya los están multando, y ya los están encarcelando. Y yo creo que por ahí va a venir la persecución. ¿Y para qué es la persecución? Porque ahí van a salir los verdaderos cristianos. Si tú eres de verdad cristiano y te persiguen, pues ahí te vas a dar cuenta si de verdad echabas raíz, o nomás te gustaba venir a los cultos por la alabanza, o nada más venías porque tu papá te obligaba. No, ahí te vas a dar cuenta si de verdad has creído en Cristo o no, ¿verdad? El tema es, mis hermanos, que yo a veces veo muchos cristianos. Yo pensaba en esto cuando escribía el mensaje y decía, ¿estaremos dispuestos a sufrir por Cristo?
¿Realmente estaremos dispuestos a morir por Cristo? Mis hermanos, muchas veces no estamos ni dispuestos a sacrificar una hora de nuestro día para orar y leer la Biblia. Vamos a estar dispuestos para morir por Cristo. Porque está bien padre cantar estas canciones, ¿verdad? He decidido, y nos emocionamos, sí, Señor. Y que venga la prueba, estaremos dispuestos. ¿Y cómo hacemos la balanza? ¿Cómo evaluamos si estamos dispuestos? Mis hermanos, muchos creyentes no están dispuestos ni siquiera, escucha lo que te voy a decir, no están dispuestos ni siquiera a sacrificar una hora de su domingo para venir a adorar al Señor. Viéndolo fríamente, ¿estarán dispuestos a sufrir por Cristo? No estamos dispuestos ni a sacrificar una hora porque no nos vayamos a perder el partido del América. ¿Tú crees que vamos a sacrificar? Mis hermanos, piénsenlo, porque esta persecución va a evaluar, ¿verdad?, a los verdaderos cristianos. El punto es, mi hermano, que lo que Jesús está diciendo aquí es que cargar la cruz es estar dispuesto aún a sacrificar, si es necesario aún nuestra vida. Entonces, fíjate dos cosas que tienen los discípulos: negarse a sí mismo, lo que esto conlleva, y tomar la cruz, que incluso tiene que ver, incluso hasta estar dispuesto a morir. Y quizá tú estás pensando, hermano, no me está animando con su prédica. No, eso de tomar la cruz y negarse, como que si me está animando a seguir a Cristo, no lo está consiguiendo. Mis hermanos, es que el propósito de Marcos no es convencerte de que sigas a Cristo en este texto. No, lo que está hablando el Señor Jesús es: piensa, medita en lo que conlleva ser un verdadero seguidor de Jesús y evalúa si tú eres un verdadero seguidor de Jesús. Esa es la enseñanza. No nos está haciendo la invitación el Señor Jesús. A veces vemos, y ese pasaje de Apocalipsis 3 está muy mal empleado, mis hermanos. A veces lo empleamos para predicar el Evangelio, cuando decimos, es que Jesús está a la puerta y te está llamando, sal. Y hay una imagen de un cuadro de ese versículo, donde está Jesús y está afuera haciendo como mucho frío, y adentro está en la casa una familia sentados con su cafecito bien a gusto, y el Señor Jesús ahí está como afuera, como con frío, y como que les está tocando, como que les está diciendo, ábranme por favor, yo quiero entrar a su corazón. Y a veces así vendemos el Evangelio, y ese no es el Evangelio. El Señor Jesús dice, si quieres salvar tu vida, mira que no nos está rogando, es a ti el que te conviene, no a mí. Yo sigo siendo Dios. Si tú quieres salvar tu vida, este es el costo de tu alma. Ese es el precio de la salvación. ¿Estás dispuesto a pagarlo? Ese es el tema, mis hermanos. Y en otro evangelio dice, ¿qué persona se puso a edificar una torre y no primero se sentó a planear, echar cálculos? Y hace referencia a este mismo pasaje, de aquellos que se metieron en el camino de Cristo y ni siquiera sabían cuál era el costo. Y dice el Señor Jesús, mejor ni se metan, si no están dispuestos a pagar el precio, porque esto no es fácil. Ahora, si nosotros pensamos, ay hermano, pues entonces a lo mejor no es tan conveniente seguir a Cristo. Esta es la enseñanza. No todo creyente va a morir martirizado, no se preocupe. Pero todo seguidor fiel de Cristo, que ama verdaderamente a Cristo, escucha esto, aún la muerte es un precio bajo comparado con el gozo de la salvación. ¿Soy claro? Mi hermano, es que un creyente no lo ve así. Un creyente no piensa, ay, es que tengo que cargar mi cruz, ay, es que tengo que negarme a mí mismo. No, un creyente que dice, no, yo me voy a gozar con Cristo en la salvación, y si tengo que sufrir ahorita, pues voy a sufrir, no pasa nada.
Porque tenemos que decir como Cristo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un discípulo de Jesús, mi hermano, el que tiene una verdadera conversión en la persona del Señor Jesús, tiene su esperanza en algo mucho más valioso, que es la eternidad, y ningún sacrificio personal es demasiado grande comparado con las riquezas en gloria que Dios tiene para nosotros. Entonces, dos características hemos visto acerca de un discípulo de Cristo. En primer lugar, una persona, un verdadero discípulo es aquel que se niega, que toma su cruz y sigue en obediencia a Jesús. En segundo lugar, es una persona que sigue a Jesús. En tercer lugar, es una persona que sigue a Jesús. Acompáñenme a 1 de Juan capítulo 3, versículos 7 al 10. Un discípulo es el que se niega a sí mismo. Un discípulo de Jesús es el que toma su cruz. Y en tercer lugar, un verdadero discípulo es una persona que sigue a Jesús en obediencia. Un verdadero creyente, mi hermano, se caracteriza por la obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuál es la prueba de fuego para saber si yo soy discípulo de Cristo? Bueno, ya vimos, ¿verdad? Negarme a mí mismo, estar dispuesto incluso a padecer por Jesús, a morir por Jesús. Pero la prueba de fuego, mi hermano, es si yo estoy en obediencia o no a Jesús. Dice el versículo 1 de Juan 3, 7 al 10. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Aguas, no se engañen, dice el texto. El que practica el pecado es del diablo. ¿De quién es? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Quién es la simiente de Dios? Cristo. ¿Y permanece en quién? En el creyente. Esto es bien importante, mis hermanos. Está en nosotros, permanece en él. ¿Y qué provoca que Cristo esté adentro del creyente o permanezca en el creyente? Dice el texto, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ah, caray. O sea, en otras palabras dice este texto, el que es cristiano no puede pecar porque la simiente está en él, Cristo está en él. Y dice el versículo 10, y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquí sabemos quién es de Dios y quién es del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Ah, bien sencillo, dice Juan. Pues sí, para él, ¿verdad? Que lo está escribiendo. Dice, no obedece, practica el pecado, pues es hijo del diablo. Anda en obediencia, no peca, es de Dios. Ah, bien sencillo. Mis hermanos, ojo, no quiero que te lleves una carga que la Biblia no dice. Esto no quiere decir que nosotros ya no vamos a pecar nunca. No. Pon atención en el versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. La clave está en practicar. Todos pecamos, mis hermanos. Aún siendo cristianos nos vamos a equivocar y le vamos a fallar a Dios. ¿Sí? Pero una cosa es fallarle a Dios y estar conscientes de que le hemos fallado y que nos duela y buscamos arrepentimiento y tenemos perdón en la persona de Cristo, porque si pecamos, abogado tenemos en Cristo Jesús. Y otra cosa bien diferente, una persona que practica el pecado. Practicar es algo así como yo lo hago conscientemente, ya no hay una fuerza en mi corazón que me diga que está mal lo que estoy haciendo. Incluso justifico mi pecado. Y es más, si le echamos ganitas, dijo alguien, hasta no es tan malo lo que yo estoy haciendo. Es más, es bueno. ¿Sí se fijan la diferencia? Hace unas semanas fui a una carrera
para la cual me debí de haber preparado con mucho tiempo, pero no tuve tiempo para hacerlo. Así que solo me preparé un mes, ya me andaba desmayando a la mitad de la carrera. Pero durante ese mes tuve que practicar, correr. Y entonces por lo menos 2 o 3 veces por semana estuve yendo a correr. Estaba practicando, lo estaba haciendo casi a diario. Bueno, esa es la palabra que usa aquí el Señor para decir, el que practica el pecado, o sea, el que vive en pecado y no le importa estar pecando, vivo en pecado, ya pequé y mañana peco y pasado mañana otra vez, y no hay una lucha en mi corazón en contra de ese pecado, sino que ya lo normalicé. Ese es del diablo. Si entendemos la diferencia entre practicar y caer en pecado, tú vas a caer en pecado, yo voy a caer en pecado, pero eso no nos hace hijos del diablo. Vivir practicando en el pecado sin luchar contra él, dice, pues no es de Dios. Esta semana vi un reportaje de 2 mujeres que daban su testimonio. Ellas decían que eran cristianas, pero ahora ya eran pareja, las 2 mujeres eran lesbianas. Y ellas decían que durante muchos años fueron a la iglesia y durante muchos años lucharon contra su sentimiento, pero que ahora habían entendido por fin que Dios es amor y que Dios las ama tal cual son, y por qué van a negar lo que ellas sienten. Así que decidieron casarse y ahora abrieron su propia iglesia para abrirle la puerta a todos aquellos que estén en su misma condición. ¿Cuál es el problema con eso? Pues que no son discípulos. ¿Por qué? Porque no están negando lo que ellos sienten, no están tomando su cruz, no se están sacrificando en su sentir para hacer la voluntad de Dios, y menos están obedeciendo la palabra de Dios. Las 3 características de un discípulo, las 3 no las cumplen, pues no son de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Pues bien sencillo, eres del diablo. Bien fuerte, mis hermanos, pero bien claro. Dice la palabra, 3 características de un verdadero discípulo. Se niega a sí mismo, o sea, deja atrás su viejo hombre, toma su cruz, está dispuesto a seguir a Jesús aún de una manera sacrificial. Si tiene que dejar aún su propio sentimiento, lo tiene que tirar atrás, porque él lleva su cruz. Y finalmente es una persona que obedece la palabra de Dios. Dice, Señor, yo no sé por qué dices esto, me cuesta trabajo hacerlo, pero yo lo voy a obedecer. Dice Juan, y en eso sabemos si somos discípulos o no. ¿Está clarita la palabra, mis hermanos? Quiero terminar con esto, mis hermanos, y es bien importante recalcar esto nada más. El negarse a sí mismo, el tomar la cruz y el obedecer la palabra de Dios no son obras meritorias. O sea, el que yo haga esto no quiere decir que por eso soy salvo. ¿Cómo? No, mis hermanos, porque la salvación no es por obras, es por gracia. Yo no hago todo esto para ser salvo. Esto no es una lista ni son los 3 pasos para que seas tú salvo. No. Estas son características del que ya ha sido salvo, del que ya ha nacido de nuevo, del que tiene el nuevo nacimiento como regalo de Cristo. Son características, mi hermano, del cristiano, porque Dios le ha dado un nuevo corazón. Y ese nuevo corazón te lleva a negarte a ti mismo, a tomar tu cruz y obedecer a Dios. Yo no me niego a mí mismo, no tomo mi cruz y no obedezco al Señor para ser salvo. Ojo con esto, yo me niego a mí mismo, tomo mi cruz y obedezco al Señor porque ya he sido salvo, ya he sido redimido, mi corazón ha sido transformado, porque de otra manera yo no podría. Yo lo hago porque ya el Espíritu Santo mora en mí y puedo hacerlo. Si yo no tengo al Espíritu Santo morando en mí, no soy salvo, pues nunca voy a poder hacerlo. Sin embargo, estas son características que evalúan a un verdadero seguidor de Jesús. Mis hermanos, ¿somos verdaderos discípulos de Jesús?
o todavía andamos batallando. Hermano, todavía no, yo todavía no soy discípulo, ¿qué tengo que hacer? Bien simple, dice la Biblia, ven a Cristo con un corazón arrepentido y con fe, y Él te perdona. Nada más así, así de fácil, pues no así de fácil porque eso costó la muerte de Cristo, pero fácil sí para nosotros. Cristo pagó por tu pecado y por eso tenemos salvación y vida eterna. Amén. Mis hermanos, quería llegar hasta el versículo 38 y no pasé del versículo 34. Estos textos tienen demasiado. Yo traigo aquí hasta el versículo 38, nada más vimos el versículo 34. Próximo martes continuamos con este tema de un verdadero discípulo de Jesús. Vimos hoy, pero vamos a seguir viendo qué conlleva, mi hermano, esta parte de ser un seguidor de Jesús. Amén. Pónganse de pie, vamos a cantar mientras...